Me llamo Serafina Muñoz. Nací en un pequeño pueblo polvoriento del Estado de México, donde las paredes de adobe aún susurraban historias de nuestros antepasados, y el aire olía a leña quemada, a estiércol fresco y a tortillas recién hechas. De niña me enamoré de los animales antes que de las personas. Mientras otras niñas peinaban muñecas, yo cuidaba cabras heridas y escribía notas en libretas rotuladas con crayón, anotando síntomas y curas con una seriedad que mi madre confundía con rareza. A los 15 años le supliqué a mi padre que me dejara estudiar veterinaria. Él, un hombre endurecido por el sol y los fracasos, apenas levantó la vista de su azadón. «Las vacas no entienden de títulos», dijo, pero me dejó ir. Nunca supe si lo hizo por amor o por resignación, pero fue suficiente. Me convertí en la primera mujer veterinaria del municipio, aunque eso no significó que la vida me lo pusiera fácil. Fui tratada con condescendencia, a veces con desprecio, por los hombres que me contrataban a regañadientes para atender a sus animales. Me decían la muchacha, aunque ya pasaba los 30, y a menudo preferían pagarle a un charlatán que a una mujer con conocimientos reales. Pero yo perseveré. Con el tiempo me gané el respeto de la comunidad, aunque no sin perder mucho por el camino. El amor, por ejemplo. Me casé una sola vez, a los 41 años, con un jornalero viudo llamado Ezequiel, que traía ya un hijo de otra mujer y una herida que no terminaba de cerrar. Fue un matrimonio breve, pero honesto. Él murió de un infarto 2 años después, dejándome sola, embarazada, y sin más compañía que un perro callejero que se echaba bajo mi cama como si pudiera espantar el miedo. Mi hija, Leticia, nació en la misma casa donde sigo viviendo. La crié sola, con disciplina y ternura, enseñándole desde pequeña que el respeto no se exige, se siembra. Trabajé sin descanso para darle todo lo que no tuve. Educación, estabilidad, una casa con libros y silencio. Dejé de lado las visitas al médico, las vacaciones, las cenas fuera. Vendí mi viejo anillo de compromiso para pagarle una operación dental y cambié 3 veces de consultorio cuando uno de mis patrones se negó a pagarme lo justo. Cada decisión, cada renuncia, cada noche sin dormir, la hice pensando en que Leticia tendría una vida distinta, sin el peso de ser la hija de la veterinaria solterona. Y en parte lo logré. Leticia estudió contabilidad, se graduó con honores y encontró trabajo en una firma donde conoció a Damián, su actual esposo, un hombre correcto en apariencia, de esos que saben mirar a los ojos y decir «sí, señora», con voz amable, pero cuyas verdaderas intenciones solo afloran cuando creen que nadie los observa. Se casaron hace 9 años y poco después me pidieron que me mudara con ellos a la ciudad, a una casa más grande, más moderna, más práctica para todos, dijeron. Yo accedí sin protestar. Vendí mi terrenito, regalé mis animales y empaqué mi vida en 6 cajas de cartón y una mochila. Pensé que era lo natural, cuidar a los míos como me enseñaron, hasta el final. Al principio todo parecía en orden. Me dieron una habitación al fondo, con una ventana que daba al muro del vecino, y me dejaron usar la cocina si no era en hora pico. Leticia salía temprano y regresaba tarde. Damián trabajaba desde casa. Carla, mi nieta, tenía apenas 6 años y era mi sombra. Me seguía al huerto, me ayudaba a cocinar, me leía sus cuentos escolares. Era yo quien preparaba los desayunos, quien ponía la lavadora, quien revisaba las mochilas. Ellos decían que me lo agradecían, pero rara vez lo demostraban. «Eres el alma de esta casa», me decía Leticia en cumpleaños o navidades, pero ese alma parecía no tener voz ni voto cuando llegaba el momento de tomar decisiones,
Con el tiempo mi lugar fue reduciéndose como el mantel que encoge en la lavadora. Empecé a notar que no me consultaban ni siquiera sobre las cosas que yo había comprado. Las plantas del jardín fueron arrancadas para poner césped artificial. Mis cortinas sustituidas por persianas modernas. Mis libros apilados en una caja bajo la plija. Escalera porque no combinaban con el estilo minimalista. Leticia lo hacía con afecto distraído, como quien cree que ayuda. Damián, en cambio, parecía disfrutarlo. Había una burla contenida en su forma de tratarme, una cortesía seca, perfumada de condescendencia. Y yo, como buena mujer de otra época, aguantaba. No porque no tuviera voz, sino porque elegí el silencio. Porque entendía que mi generación había sido criada para soportar, no para reclamar. Yo no era víctima, era testigo. Testigo de cómo el amor filial se volvía obligación, de cómo la gratitud se convertía en fastidio, de cómo una madre devota podía terminar siendo vista como un estorbo innecesario, una presencia que incomoda en las reuniones, que interrumpe con sus recetas antiguas o sus frases sin filtro. Lo acepté con una mezcla de dignidad y resignación, creyendo que así debía ser, que la vejez era simplemente el acto de volverse invisible sin hacer escándalo. Pero algo en mí nunca se apagó del todo. Tal vez fue la terquedad de quien ha visto parir a una vaca en medio de una tormenta, o la memoria de mi juventud con su ansia de justicia. Tal vez fue Carla, que aún se acurrucaba a mi lado con preguntas imposibles y dibujos torpes, recordándome que alguien, al menos alguien, seguía viéndome. O quizás fue ese cuaderno viejo que guardo en la cómoda, con letras apretadas y esquemas técnicos. El legado que dejé sin reclamar. Los papeles que prueban que no soy solo una abuela sin uso, sino la autora de una fórmula que cambió el rendimiento del ganado en 3 estados del país. A veces, por las noches, cuando la casa duerme y el silencio se vuelve un animal suave que respira a mi lado, me siento en la mecedora y repaso todo. Cada renuncia. Cada día en que me tragué las palabras. Cada vez que fingí que el dolor en la rodilla no importaba. Y entonces me digo, con una calma que ya no tiembla, no estoy muerta. Y aún puedo escribir el final de esta historia con mi propia mano. Fue un jueves por la noche cuando todo cambió. Sin grandes gestos ni anuncios dramáticos, sino con la silenciosa precisión de una grieta que se extiende bajo tierra sin que nadie la vea, hasta que, de pronto, se abre el suelo. Esa noche Leticia organizó una cena especial en casa. No era un cumpleaños, ni aniversario, ni fecha señalada. Simplemente dijo que vendrían algunos compañeros de trabajo de Damián, que sería una noche tranquila, de adultos, y que me agradecía si podía ayudar con la comida. Yo no pregunté nada. Asentí, como siempre, y me puse a preparar el guiso de flor de calabaza que tanto le gustaba a Carla, aunque, por supuesto, me dijeron que eso no iba en el menú de esa noche. Algo más moderno, mamá, algo que no huela a pueblo, comentó Leticia con una sonrisa forzada, mientras alineaba las servilletas de lino con una precisión casi militar. Pasé todo el día en la cocina, en silencio, midiendo los ingredientes, limpiando cada rincón, evitando cruzarme demasiado con Damián, que merodeaba por la casa con su camisa planchada y su mirada impaciente, como si mi sola presencia entorpeciera el aire. Leticia parecía nerviosa. Revisaba el horno cada 10 minutos, cambiaba los cubiertos de lugar y se aseguraba de que la música de fondo no fuera ni demasiado clásica ni demasiado cursi. «Es importante», me repitió. «Damián está buscando ascenso. Si todo sale bien, podrían cambiarle al corporativo en Querétaro». Yo la escuchaba, asentía, pero en mi interior algo comenzaba a crujir. No era celos,
No era rabia. Era una intuición vieja, de esas que se activan cuando la atmósfera se vuelve densa, como el olor a ozono antes de la tormenta. La intuición de quien ha vivido lo suficiente para saber que cuando te piden desaparecer amablemente, lo hacen porque ya te han borrado en silencio. A las 7 llegaron los invitados. 2 hombres de traje y una mujer con tacones tan altos que caminaba como sobre alfileres. Traían vino caro y palabras en inglés, que soltaban con esa naturalidad fingida de quienes quieren parecer internacionales. Me saludaron con cortesía, llamándome señora, sin mirarme realmente, como si yo fuera parte del mobiliario. Leticia les ofreció bebidas y canapés. Damián contaba anécdotas ruidosas, riendo un poco más fuerte de lo necesario. Yo, como buena anfitriona invisible, me senté en la punta de la mesa, con las manos sobre el regazo, sonriendo cada tanto, sin interrumpir, sin opinar, sin esperar ser incluida en la conversación. La cena transcurrió entre elogios mutuos, historias de oficina, comentarios sobre inversiones, escuelas privadas y viajes de fin de año. En algún momento, uno de los hombres mencionó algo sobre la producción de carne en el norte del país, un tema que conocía bien. No pude evitar intervenir. Comenté que muchas de las granjas seguían usando métodos obsoletos, que no era raro encontrar vacas desnutridas en zonas que antes eran fértiles. Mencioné, casi sin querer, una fórmula que había desarrollado hace años. Una combinación específica de minerales para mejorar la absorción de nutrientes. Se usaba en la cuenca de Apatzingán. Aumentaba la producción sin sobrecargar al animal, dije. Uno de los invitados se mostró curioso y preguntó por detalles. Alcancé a explicar 2 frases, cuando Damián se aclaró la garganta con fuerza y, sin mirarme, soltó una risa seca. «Una vaca sirve más que tu suegra», dijo con un tono ligero, casi juguetón, como quien suelta un chiste en la sobremesa. Los otros se rieron. Incluso Leticia rió, aunque después bajó la mirada. Tal vez por vergüenza. Tal vez porque no esperaba que él fuera tan lejos. Yo no supe cómo reaccionar al principio. Mi cuerpo se congeló durante un segundo interminable. Luego sentí cómo el calor me subía por el pecho, por la garganta, como si algo hirviera dentro de mí, algo viejo y contenido. No respondí. No hice ningún gesto. Simplemente me puse de pie con calma. Tomé mi plato. Lo llevé a la cocina y me encerré en mi habitación. Detrás de la puerta cerrada, el sonido de las risas aún se colaba por las rendijas, como moscas insistentes. Me senté al borde de la cama, sin encender la luz. El comentario de Damián no dolía por su vulgaridad, sino por su verdad subyacente. Para él, yo no era más que una carga, una presencia antigua que estorbaba en su mundo nuevo. No me veía como madre de su esposa, ni como abuela de su hija, ni mucho menos como mujer. Era solo un mueble, un electrodoméstico, una costumbre. La vaca, al menos, produce leche. Yo ya no producía nada útil. Y entonces lo entendí todo. Esa frase no había salido de la nada. Era la condensación de años de desprecio disfrazado de cortesía, de gestos velados, de miradas que se corrían cuando hablaba, de decisiones tomadas sin consultarme, de silencios. Era el resumen perfecto de cómo me veían en esa casa. No fue un error. Fue una declaración. Encendí la lámpara y abrí el cajón de la cómoda. Saqué la caja de madera donde guardaba mis papeles importantes, esos que nadie más conocía, porque nadie se había tomado el tiempo de preguntar. Ahí estaban mis notas, mis registros de campo, mis copias de los formularios de solicitud de patente que había enviado en 1993. Papeles que para ellos no valían nada, pero que para mí eran la prueba tangible de que, una vez, fui alguien. De que incluso hoy,
Seguía siéndolo. Revisé los documentos con dedos temblorosos, no de miedo, sino de memoria. Vi los sellos oficiales, los nombres de las empresas que habían adoptado mi fórmula, la correspondencia con el ingeniero Ramírez, que había sido el único que creyó en mí. Aún conservaba la carta donde me explicaba que la compañía Agrotécnicas S.A. había incorporado mi suplemento en su portafolio de forma experimental. Lo que no sabían es que el contrato caducaba automáticamente si no se renovaba cada 10 años. La última firma era de 2012. Desde 2022, la empresa estaba usando mi fórmula sin derecho legal alguno. Nadie se dio cuenta. Nadie pensó que una anciana sentada junto a las flores secas de un jardín podía aún tener poder en sus manos. Esa noche no dormí. Me quedé en la silla de mimbre junto a la ventana, viendo cómo la luna se deslizaba por los muros como una caricia lejana. Pensé en mi padre, en su frase sobre las vacas. Pensé en Ezequiel, en cómo me llamaba doctora, aunque yo nunca exigí el título. Pensé en Carla, que mañana se levantaría y me preguntaría por qué no bajé a despedirme de los invitados. Pensé en todo lo que había callado durante años por no causar molestias. Y comprendí que había llegado el momento de dejar de callar. No se trataba solo de Damián. Se trataba de mí. De recuperar mi nombre, mi voz, mi lugar. Y no lo haría gritando. No levantaría la voz. No golpearía la mesa. Haría lo que siempre supe hacer. Actuar con precisión, con conocimiento, con estrategia. Ser exacta, como una dosis bien calculada. Porque una vaca, como bien sabía, no solo sirve para dar leche. También puede patear cuando es necesario. Al día siguiente me levanté antes que todos. Eran apenas las 5 de la mañana cuando el primer rayo de luz apenas tocaba las paredes grises de mi cuarto. No había dormido ni un minuto. El aire olía todavía a sobras de la cena, y el silencio de la casa era apenas interrumpido por el zumbido constante del refrigerador y el tic-tac viejo del reloj que colgaba sobre el comedor. Me vestí con calma, con una ropa que guardaba para ocasiones especiales. Un pantalón recto, una blusa blanca planchada y mi viejo suéter de lana azul marino. Me peiné con esmero y me puse los zapatos de cuero gastado que usaba cuando aún visitaba ranchos y clínicas. No era vanidad, era preparación. Salí de la casa sin hacer ruido. Leticia aún dormía, seguramente al lado de Damián, cuya risa estúpida de la noche anterior aún zumbaba en mi cabeza como un insecto venenoso. Carla no se había levantado. El cielo aún era gris cuando tomé el primer autobús hacia la ciudad. Tenía una dirección en mente. El edificio de Agrotécnicas S.A., una torre moderna de vidrio y concreto que alguna vez había visto en los sobres donde me llegaban informes de prueba, años atrás. Sabía que aún existían. Sabía que el producto se seguía vendiendo. Lo había confirmado una semana antes, cuando acompañé a una vecina al mercado agrícola y vi mi fórmula, con otro nombre, con otro diseño, anunciada en un cartel colorido. «Para ganado exigente», decía, y debajo, en letra pequeña, una mención a un compuesto que yo misma había desarrollado tras meses de ensayo y error. En ese momento no supe si sentir orgullo o indignación. Ahora lo tenía claro. Era el momento de actuar. Cuando llegué a la recepción del edificio, me miraron con una mezcla de sorpresa y desdén. Una mujer joven con uñas largas y auriculares colgando del cuello me pidió que esperara, que no podía pasar sin cita. Le dije que tenía documentación importante sobre una patente caducada y uso indebido de propiedad intelectual. Pronuncié esas palabras con una calma tal que hasta ella se irguió levemente. Llamó alguien. Minutos después,
Una secretaria de rostro más serio vino a buscarme. Me condujo a una sala de espera en el piso 7, donde me ofrecieron café y me pidieron que explicara el motivo de mi visita. Fui directa. Mostré las copias del contrato, señalé las fechas de expiración, expuse los términos de renovación que no habían sido respetados. Detallé cómo la fórmula que aún comercializaban seguía siendo, legalmente, de mi propiedad. No alzaba la voz. No temblaba. Cada palabra era precisa. Cada argumento se apoyaba en un papel, en una carta, en una firma. Nadie esperaba que una mujer mayor, de voz suave y aspecto de abuela de pueblo, pudiera desarmar un producto estrella de su portafolio con una carpeta y una memoria intacta. No me interrumpieron. Tomaron nota. Me prometieron una reunión oficial con el departamento legal. Pedí que me enviaran la cita por escrito y firmada. Salí de ahí sin decir adiós, sintiendo cómo el calor en el pecho se transformaba, por primera vez en años, en algo cercano a la dignidad. Regresé a casa después del mediodía. El silencio al entrar era diferente. No era el de una casa dormida, sino el de un espacio cargado. Leticia estaba en la cocina. Me miró con una expresión entre el alivio y la incomodidad. Preguntó con voz neutra dónde había estado. Respondí que tenía cosas pendientes. No mentí, pero tampoco expliqué. Damián no estaba. Carla hacía la tarea en el comedor. Le acaricié la cabeza con ternura, y ella me sonrió como si nada raro hubiera ocurrido. Leticia volvió a su laptop sin más comentarios. Nada se dijo sobre la noche anterior. Nadie pidió disculpas. Nadie reconoció el golpe bajo. La omisión era su manera de mantener el control, de evitar enfrentarse al malestar que sabían haber provocado. Pero ya era tarde para borrarlo. Lo que había sido dicho no podía desdecirse. Pasaron 2 días. Al tercero, recibí un correo electrónico en el viejo teléfono que Leticia había insistido en darme para que no estuviera incomunicada. En el mensaje, el Departamento Legal de Agrotécnicas me convocaba a una reunión formal con el gerente jurídico y el responsable de productos veterinarios. Era una oportunidad para negociar. Lo que no sabían, lo que nadie sospechaba, era que yo no iba a negociar por dinero. No me interesaban sus cheques. Me interesaba algo más profundo, más invisible, más poderoso. Ser reconocida. Ser restituida en mi nombre, en mi lugar, en mi valor. Me pasé la tarde preparando mi presentación. Saqué las notas originales, las fotografías de campo, las pruebas químicas que conservaba con celo en sobres Manila. Todo lo que demostraba que mi fórmula había sido fruto de experiencia, observación y estudio, y no un hallazgo fortuito. Esa misma noche, mientras cenábamos en la mesa familiar, Damián hizo un comentario venenoso sobre lo difícil que estaba el mercado, sobre cómo las empresas estaban cortando personal innecesario, y soltó una carcajada cuando Leticia le preguntó si eso le preocupaba. No dijo nada sobre la empresa en la que trabajaba. No dijo nada sobre la visita que recibirían pronto. Pero noté que evitaba mirarme. Carla me observaba con atención, como si pudiera percibir que algo había cambiado. Le sonreí y le pedí que me acompañara después a ver las plantas del jardín. Aceptó de inmediato. Mientras regábamos en silencio, me tomó de la mano. Me preguntó si estaba triste. Le respondí que no, que estaba despierta. No entendió del todo, pero me abrazó. En ese gesto, suave y apretado, sentí algo que no había sentido en años. La certeza de que aún podía dejar una huella, de que aún tenía algo que enseñar, incluso si el mundo insistía en pasarme por alto. 2 días después, asistí a la reunión.
Me recibieron con una mezcla de cautela y respeto. Había 4 personas: el gerente jurídico, un técnico de producto, una secretaria que tomaba notas y un asesor externo. Presenté mis pruebas. Expliqué los términos. Mostré cómo habían incumplido el acuerdo de uso. Señalé las consecuencias legales posibles. Les dije que no buscaba compensación económica, sino una restitución simbólica. Reconocimiento público de mi autoría, inclusión de mi nombre en los créditos técnicos del producto y la retirada temporal del mismo hasta que se regularizara la situación. Al regresar a casa esa tarde, encontré a Damián en el jardín, hablando por teléfono. Caminaba de un lado a otro con el ceño fruncido, la voz elevada. Algo no iba bien. Al entrar, Leticia estaba sentada en el sofá, inmóvil, mirando al vacío. Me miró y preguntó si había estado en la ciudad. Le respondí con una sola palabra: sí. No hubo más. Pero su rostro se endureció. Damián entró después. Tiró el teléfono sobre la mesa y murmuró algo sobre una injusticia corporativa y cambios estructurales inesperados. Esa noche no cenamos juntos. Nadie habló, pero el silencio ya no me dolía. Era el tipo de silencio que precede a la tormenta que una misma ha invocado. Al día siguiente, Damián perdió su empleo. No lo despidieron con escándalo ni con gritos. Le notificaron por correo que su contrato no sería renovado debido a reestructuración y conflictos de interés no declarados. Él gritó, insultó, culpó a otros. Leticia lloró. Carla se encerró en su cuarto. Yo salí al jardín, respiré hondo y seguí podando mis hierbas con paciencia. Por primera vez, el mundo alrededor parecía escucharme aunque yo no hablara. Y eso era apenas el comienzo. Aquel día en que Damián regresó del trabajo, sin mirada, sin poder fingir más que todo estaba bajo control, fue el primero en muchos años en que el aire de la casa cambió de textura. Ya no era ese aire denso, lleno de palabras no dichas y de órdenes camufladas en amabilidades. No. Había un silencio nuevo, más puro, más revelador. El silencio de alguien que cae desde una altura que creía segura. Nadie dijo nada. Leticia se encerró en su cuarto, se escuchó el chirrido de cajones, luego una llamada larga, susurrada. Carla no fue al colegio ese día. Fingió dolor de estómago. Tal vez lo tuvo. Tal vez fue otra forma de protegerse del ambiente invisible que nos envolvía a todos. Damián, por su parte, pasó la mañana entera en la sala, con la computadora sobre las piernas y el ceño fruncido. A veces murmuraba insultos, a veces se quedaba mirando la pantalla con los ojos vacíos. Yo me limité a preparar café. No porque quisiera ser amable, sino porque era mi costumbre. Preparar café era lo único que aún hacía por rutina, por inercia. Lo dejé sobre la mesa. Ni me miró. Lo bebió. Calló. Pasaron 2 días sin palabras. Leticia intentó romper el hielo una noche. Me preguntó si podía hacerme cargo de la cena porque ella tenía una llamada con alguien importante. Dije que no. Fue la primera vez que respondí así. No ofrecí excusas. No mentí diciendo que me sentía cansada o enferma. Simplemente dije no, y luego me senté en el porche a observar el cielo. El sol se había ido y el azul comenzaba a mancharse de rojo. Carla se acercó. Se sentó a mi lado sin hablar. Le ofrecí una manta. Nos quedamos así, en silencio, como si ese instante fuera más valioso que todos los que habíamos compartido antes. Esa noche, cuando todos dormían, encendí mi lámpara, saqué el cuaderno donde escribía de vez en cuando y empecé una lista. Una lista no de tareas,
ni de recetas, ni de gastos. No, una lista de cosas que me pertenecían y que me habían arrebatado sin que yo lo notara. Escribí mi nombre, mi reputación, mi fórmula, mi voz, mi espacio, mi dignidad. Escribí también mis tardes libres, mis decisiones, mi jardín, la historia que yo no conté. Y al final, en letras grandes, con tinta más oscura, mi derecho a ser algo más que útil. Esa misma semana, sin avisar a nadie, fui al notario. Tenía años sin ir. Me recibió un hombre joven, amable, que al principio me explicó todo como si yo no entendiera, hasta que leyó los documentos que traía. Su voz cambió, se volvió más formal. Me trató con respeto. Le pedí que redactara una carta de reclamación legal con copia a la empresa, donde dejara claro que yo conservaba los derechos de autor de la fórmula, que toda mención futura debía llevar mi firma, y que si querían continuar su distribución, habría condiciones no económicas, éticas. Pedí además que se publicara un pequeño artículo técnico firmado por mí en una revista especializada. Era mi forma de decir, yo estuve aquí. Él me miró como se mira a alguien que no se esperaba. Luego asintió. Dijo que lo haría. Dijo que me llamaría. Regresé a casa con un suspiro que no era de cansancio, sino de confirmación. Por dentro, todo se estaba reordenando. No era venganza lo que me movía, ni revancha. Era algo más ancestral, más sutil. La necesidad de dejar de fingir que no importaba. Esa noche Leticia me esperó en la cocina. Quiso saber dónde había estado. Le respondí con calma. Dije que fui a hablar con alguien sobre algo que me correspondía. Quiso saber más. Le dije que era una conversación pendiente desde hacía décadas. Frunció el ceño. Preguntó si tenía que ver con lo de la empresa. No respondí. Solo le pregunté si recordaba las veces que me pidió dejar de hablar en la mesa o de contar mis historias del campo. Se quedó en silencio. No por culpa. Por desconcierto. Ella no recordaba. No con claridad. Para ella era rutina. Para mí era erosión. Carla, desde la puerta, nos miraba. Entonces dije algo que no había dicho nunca. Yo también fui alguien antes de ser su madre. Leticia intentó contestar, pero sus palabras se enredaron. No porque no quisiera hablar, sino porque por primera vez entendía que su madre era una mujer con historia propia. Me fui a dormir sin esperar respuesta. Días después, recibí una llamada de la empresa. Aceptaban las condiciones. Publicarían el artículo. Añadirían mi nombre. Ofrecían una pequeña ceremonia simbólica. Una entrega de reconocimiento. Rechacé la ceremonia. No necesitaba aplausos tardíos. Solo la verdad escrita. Aceptaron. En el mismo correo, mencionaban la salida de Damián de forma ambigua. Incompatibilidad ética. No necesitaba saber más. No pregunté. Pero Leticia sí lo hizo. Me preguntó directamente si yo había tenido algo que ver. Respondí sin rodeos. No te defendí, Leticia. Me defendí a mí. Su rostro se endureció. Luego, sin que lo esperara, rompió en llanto. No era rabia. Era algo más complejo. Era el llanto de quien se da cuenta de que ha sido injusto sin querer, de que se ha beneficiado del silencio ajeno creyendo que era amor incondicional. Me pidió perdón. No con un gran discurso, ni con promesas, solo 2 palabras. Lo siento. Le creí. No porque cambiara todo, sino porque era la primera vez que me lo decía.
Esa noche, Carla me trajo un dibujo. En él me había pintado con una bata blanca, montada en una vaca enorme, como una especie de heroína rural. En la esquina había escrito con su caligrafía aún temblorosa: mi abuela es doctora de vacas, y también de personas tristes. Lloré en silencio. No por el dibujo, por lo que significaba. Porque mi nieta, sin entenderlo del todo, había visto lo que los adultos ignoraron durante años. Me senté con ella. Le conté quién era, lo que hice, cómo aprendí sola, cómo me caí y me levanté. Me escuchó como si oyera un cuento, pero no interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, me abrazó. Dijo: «Tú no eres invisible, abuelita. Solo te escondiste un rato». Y entonces lo supe. Todo había valido la pena. La noticia no tardó en expandirse dentro del pequeño mundo que habitábamos. No fue a través de gritos ni acusaciones directas, sino mediante miradas, tensiones, frases truncadas y puertas que se cerraban un poco más fuerte de lo normal. La casa se convirtió en un campo minado de silencios incómodos. Leticia, que siempre había tenido la habilidad de navegar las aguas turbias de la convivencia con una sonrisa ensayada, comenzó a mostrar grietas. Dejaba platos sin lavar, olvidaba apagar las luces, y más de una vez la escuché hablar sola, repitiendo las mismas palabras. No lo entiendo. No puede ser que mamá haga esto. No ahora. No así. Yo no respondía. Me limitaba a seguir con mis rutinas, las que ahora me pertenecían con otra dignidad, las que ya no hacía como deber impuesto, sino como elección. Regaba mis plantas con más cuidado, cocinaba para mí sin preguntar si alguien más quería, y comencé a salir por las tardes sin avisar a dónde iba. Ya no pedía permiso. Ya no buscaba aprobación. Había aprendido, con años de demora, que el respeto no se negocia con la sumisión. Damián, por su parte, no hablaba directamente conmigo. Me evitaba. Su voz bajaba cada vez que yo entraba a una habitación. Y aunque seguía caminando con esa falsa seguridad de quien aún cree tener el control, algo en su postura lo traicionaba. Ya no ocupaba el centro del salón como antes. Ya no daba órdenes. Ya no se atrevía a hacer chistes. Lo vi varias veces sentado frente a su computadora, buscando oportunidades laborales, escribiendo correos que borraba antes de enviarlos, haciendo llamadas a contactos que probablemente ya no querían responderle. Su celular sonaba menos. Sus gestos eran más bruscos. Y una noche, cuando creyó que todos dormíamos, lo escuché llorar en el baño. No por compasión, sino por derrota. Carla fue la única que no cambió. Seguía visitándome en mi habitación, preguntando por mis historias, trayéndome dibujos y hablando de sus planes como si todo lo demás no existiera. Me pidió que le enseñara a escribir en cursiva, que le mostrara cómo se hacía jabón artesanal como el que yo hacía cuando ella era más pequeña. Le enseñé, y al hacerlo, volví a conectar con esa parte de mí que no era ni madre, ni víctima, ni cuidadora. Era simplemente mujer, maestra, creadora. Pasaron semanas. Una tarde, regresando de una visita a la biblioteca local donde me había ofrecido como voluntaria para un programa de lectura intergeneracional, encontré a Leticia esperándome en la cocina. Tenía los ojos rojos, el rostro cansado. Me pidió que me sentara. Lo hice. Dijo que necesitaba hablar. Asentí. Empezó con rodeos, mencionando el estrés, la situación económica, el desgaste emocional que la reciente pérdida del trabajo de Damián había generado en la familia. Dijo que yo no entendía lo difícil que era mantener todo a flote.
Dijo que nunca fue su intención hacerme sentir invisible, que si alguna vez me relegaron, fue sin querer. La dejé hablar. No la interrumpí. Al final me pidió que reconsiderara mi decisión, que retirara la reclamación, que dejara las cosas como estaban. No por él, mamá. Por mí. Por Carla. Por nosotras. Me miró con esa mezcla de súplica y exigencia que solo los hijos saben construir. Tomé un sorbo de té. La miré con calma. Le respondí que la amaba, pero que esta vez el amor no era suficiente para retroceder. Le dije que durante años había aceptado todo con tal de no incomodar, de no ser un peso, que había borrado partes de mí para que ella pudiera brillar. Que lo hice con gusto, sí, pero que eso no le daba derecho a exigirme más silencio. Le recordé que incluso ahora no les estaba pidiendo nada. No dinero. No espacio. No reconocimiento público. Solo justicia. Y que si eso incomodaba a los demás, no era mi culpa. Era el resultado de años de desequilibrio. Leticia lloró. Dijo que no sabía cómo reparar el daño. Le dije que no lo hiciera por mí, sino por ella. Que aprendiera a ver a las personas completas, no solo como funciones que sirven o estorban. Que si de verdad quería sanar, debía empezar por reconocer su parte. Me abrazó. No con fuerza. Con sinceridad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que su abrazo no estaba teñido de culpa ni de obligación. Me susurró al oído. Gracias por no rendirte. Y entonces supe que algo dentro de ella también había cambiado. Pero Damián no reaccionó igual. Cuando Leticia le contó que yo no retiraría la reclamación, que incluso planeaba hablar en un pequeño congreso de técnicas agropecuarias sobre mi experiencia, estalló. Golpeó la mesa. Me llamó egoísta. Me acusó de destruir su reputación, su carrera, su vida. Me dijo que lo había humillado, que ninguna suegra decente haría lo que yo hice. No le respondí con gritos. Le dije con voz serena que su error no fue lo que me motivó, sino su falta de respeto. Que si se hubiera disculpado a tiempo, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Pero que ahora ya no era asunto suyo. Se fue de la casa esa noche. Regresó tarde, borracho. No volvió a dirigirme la palabra. Los días siguientes fueron incómodos. Leticia intentaba mediar. Carla percibía la tensión. Yo mantenía mi paz. Me concentraba en mis tareas en la biblioteca, en mis escritos para la publicación técnica, en mis caminatas matutinas. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Una llamada de una joven periodista de una revista digital, especializada en mujeres rurales. Había oído hablar de mi caso por una amiga que trabajaba en agrotécnicas. Me pidió una entrevista. Dudé. No quería exposición innecesaria. Pero luego recordé la voz de Carla, sus dibujos, su manera de mirarme como si yo fuera alguien a quien vale la pena contarle el mundo. Acepté. La entrevista se publicó una semana después. Era breve, pero honesta. Hablaba de cómo el conocimiento rural es muchas veces invisibilizado, de cómo las mujeres mayores son descartadas incluso cuando siguen generando valor, ideas, cuidado. Mencionaba mi nombre completo. Incluía una foto mía en el jardín, con mis plantas, vestida con mi suéter azul y una expresión que ya no pedía perdón. El artículo se volvió viral en círculos pequeños pero activos. Me llegaron mensajes de mujeres de otros estados, de jóvenes interesadas en estudiar veterinaria, de nietas que contaban que sus abuelas también habían sido borradas. Sentí una fuerza que no esperaba.
Una comunidad que no sabía que existía. Leticia leyó el artículo. Me abrazó en silencio. Damián no lo mencionó, pero lo leyó. Lo supe porque al día siguiente recogió sus cosas y se fue. No dijo adiós. No pidió nada. Simplemente desapareció. Y así, en el corazón de esa casa, donde antes reinaba el equilibrio frágil de la conveniencia, ahora se respiraba otra cosa. Una paz incómoda, pero paz al fin. La calma de quienes han roto las cadenas, incluso a costa de la costumbre. Y yo, por primera vez, dormí sin remordimientos. El evento no era grande. No había alfombra roja, ni luces, ni cámaras que deslumbraran. Era una sala sobria en el centro comunitario de San Miguel, donde se reunirían técnicos agropecuarios, estudiantes de veterinaria, algunos miembros de la cooperativa ganadera local y, para mi sorpresa, también un grupo de mujeres campesinas que llegaban de diferentes municipios. La organización del evento venía del programa Raíces Vivas, una iniciativa para visibilizar aportes femeninos en el desarrollo rural. Me habían pedido hablar brevemente sobre mi fórmula, pero también sobre mi vida. Dudé al principio. Nunca fui buena para exponerme. Pero algo dentro de mí, una fuerza nueva y serena, me dijo que era hora. No por orgullo, por justicia. Leticia insistió en acompañarme. Carla también. Damián, como era de esperar, no apareció. Desde que se fue de la casa, no habíamos sabido nada de él. Leticia intentó contactarlo algunas veces, sin éxito. Pero ahora no era tiempo de pensar en ausencias. Era tiempo de mirar de frente. Me vestí con sencillez, como siempre, pero con cuidado. Usé mi bata blanca antigua, aún con mi nombre bordado, aunque un poco deshilachada. Me puse el broche de plata que mi madre me regaló antes de morir. En el camino, Carla me sostenía la mano, nerviosa y emocionada. Leticia iba callada. Había algo distinto en ella. No era solo arrepentimiento. Era respeto. Por fin, respeto. Al llegar, me recibieron con aplausos tibios y tímidos. Nadie sabía quién era yo. Solo una anciana con una carpeta bajo el brazo. Pero bastaron los primeros minutos para que el ambiente cambiara. Subí al estrado con paso firme. La voz me tembló un poco al inicio, pero luego se afirmó. No hablé como técnica. Hablé como mujer. Conté cómo había nacido mi interés por los animales, cómo había luchado contra el machismo, la pobreza, la soledad. Cómo elaboré una fórmula con mis propias manos, con observación, con errores, con humildad. Cómo la ofrecí sin pedir más que respeto. Cómo me la quitaron sin aviso. Cómo la empresa que la usó por años olvidó siquiera mencionar mi nombre. Al principio, el público escuchaba en silencio, pero cuando comencé a hablar del desprecio dentro del hogar, de los pequeños gestos que van hiriendo, de la costumbre de hacer invisibles a las mujeres mayores, algo cambió. Vi cabezas que asentían. Vi ojos húmedos. Vi manos que se apretaban. Les hablé como madre, como abuela, como trabajadora del campo. Les hablé de la frase que me dijo mi yerno. Una vaca sirve más que tú. Se oyó un murmullo. Y entonces, con la voz ya sin temblor, respondí al pasado con claridad. Una vaca sabe cuándo parir, cuándo resistir, cuándo empujar y cuándo patear. Y si eso no es servir, entonces no sé qué más quieren de nosotras. El aplauso fue largo. No ensordecedor, pero sentido. Me bajé del estrado con la tranquilidad de quien ya no necesita probar nada. Ya no hablaba para defenderme.
Hablaba para las que estaban ahí. Para las que no podían hablar aún. Cuando terminó el evento, varias personas se acercaron. Una joven estudiante me pidió sacarse una foto. Una señora me abrazó sin decir palabra. Pero lo inesperado vino después. Un hombre alto, vestido con saco y rostro tenso, me interceptó cerca de la salida. Era un excompañero de Damián. Me reconoció por el artículo. Me dijo que él también estaba allí la noche de la cena, que había escuchado el comentario, que lo lamentaba, que lo habían comentado entre ellos, que muchos sabían que Damián era arrogante, pero que no imaginaban hasta qué punto, que la empresa en realidad no lamentaba su salida. Lo dijo sin malicia. Como dato. Yo asentí. No necesitaba saber más. De regreso en casa, Leticia me sirvió una copa de vino. Nunca bebíamos. Pero aquella noche fue distinta. Carla se quedó dormida temprano. Nos sentamos en la terraza. Miramos las estrellas. Le pregunté si estaba bien. Dijo que sí. Que estaba orgullosa. Que le dolía no haberlo estado antes. Le respondí que el orgullo que no llega a tiempo no sirve, pero que aún se puede aprender. Y entonces llegó el último eco del pasado. Un sobre, al día siguiente. Sin remitente. Dentro, una carta manuscrita, con letra apresurada. Era de Damián. Decía que se enteró del evento, que leyó el artículo, que había vuelto a vivir con su madre, que no buscaba excusas, pero que aún creía que lo hice por venganza, que nadie destruye una vida entera solo por dignidad, que jamás me perdonaría. No me dolió. Sonreí, porque entendí, al fin, que no todos están hechos para aceptar que se equivocaron, y que no es mi tarea enseñarles. Mi tarea es vivir sin pedir perdón por existir. Guardé la carta. No para leerla. Para recordarme, cuando la memoria me falle, que hubo un tiempo en que me hicieron dudar. Y que aún así, elegí hablar. Esa noche, dormí profundamente. Sin fantasmas, sin rencores. Con el cuerpo liviano de quien, por fin, recuperó su nombre. Han pasado varios meses desde aquella tarde en la que hablé frente a desconocidos y por primera vez me sentí vista por completo. Desde entonces no ha vuelto a haber grandes gestos, ni noticias importantes, ni sobre sorpresa. La vida, como suele hacer, retomó su ritmo callado, el del polvo que se posa lento, el de los brotes que nacen sin ruido. La casa sigue siendo la misma en apariencia, pero por dentro ya no es igual. Leticia ha cambiado, no en lo profundo. Nadie cambia del todo a los 50 años. Pero hay una suavidad nueva en su manera de hablarme, una pausa antes de contestar, una forma distinta de pedirme las cosas. Ya no espera que lo haga todo. Ahora pregunta, a veces se ofrece, a veces se queda callada y simplemente me mira con esa mezcla de ternura y culpa que uno solo tiene con la gente que ama y ha herido sin querer. Damián no volvió. Supimos por conocidos que está trabajando en una ciudad del norte, que da clases en un instituto técnico. Carla no pregunta por él. No parece extrañarlo. Al menos no como se extraña algo que se quiere. Sigue viniendo a mi habitación cada noche. Me lee lo que escribe en sus libretas. Me enseña sus dibujos. Le estoy enseñando aquí a hacer pan de verdad, con masa madre, con tiempo. Le he dicho que lo más importante que puede aprender de mí no es una receta, ni una historia, ni una fórmula. Es cómo sostenerse cuando todo parece querer borrarte. A veces, por las tardes, salgo al jardín y me siento bajo la sombra del limonero que planté hace años. Allí,
con el aire templado y el murmullo lejano de la ciudad, me permito pensar en el tiempo. En el que pasó. En el que me queda. No tengo miedo a morir. He vivido lo suficiente para saber que no se trata de cuánto, sino de cómo. Y aunque me dolió descubrir que por años me acepté como alguien menor, también me enorgullece saber que aún tuve tiempo de alzarme, que aún me escuché a mí misma, que aún escribí, con letra firme, el último capítulo de mi historia. Leticia me propuso vender la casa y mudarnos a un sitio más pequeño. Me dijo que podríamos vivir juntas, con menos gastos, más tranquilidad. Le agradecí la oferta, pero la rechacé. Le dije que no quería pasar los últimos años compartiendo cocina y silencio, que la amaba, pero que también me gustaba estar sola, que después de tanto tiempo esperando ser vista, ahora quería aprender a estar conmigo sin pedir permiso. Planeo volver a mi pueblo por unos días. No para quedarme, pero sí para despedirme. Hay cosas que uno solo entiende cuando regresa al lugar donde empezó. Visitaré la tumba de mi madre. Tal vez deje flores en la vieja escuela. Tal vez me siente frente al campo seco donde aprendí a mirar a las vacas a los ojos. Me gustaría decirles que al final sí sirvo para algo. Que no me morí esperando el reconocimiento ajeno. Que no me fui sin decir lo que pensaba. No todas las historias tienen un final redondo. No todos los conflictos se resuelven. Pero hay algo que aprendí tarde y que ahora repito como un rezo lento. A veces basta con que te devuelvan el nombre. Porque cuando una mujer recupera su nombre, aunque sea al final, todo lo que hizo, todo lo que sufrió, todo lo que cayó, se ilumina con otro color. Yo ya no pido nada. No busco perdón. No me urge el amor. Solo quiero que cuando Carla crezca y piense en mí, no diga, mi abuela vivía con nosotros. Que diga, mi abuela no se dejó borrar. Y que eso le baste para no dejarse borrar nunca. Me senté en el sillón donde tantas veces había esperado que regresara con una sonrisa. Y en ese instante, supe que el verdadero trabajo comenzaba ahora. Sanar heridas invisibles, construir puentes rotos y aprender a convivir con el amor y el dolor, que, una tarde, mientras revisaba algunos viejos álbumes de fotos en el desván, encontré una carta que Zoe había dejado sobre la mesa del comedor. No estaba firmada, ni dirigida a Tim Cage y nadie en particular, pero sabía que era para mí.